Bien, entonces les voy a compartir pantalla para ver lo que tenemos para el día de hoy. Y bueno, espero que para sistematización pues ya estén ustedes listos, ¿verdad? Bien, entonces, matemática 3, perdón, matemática 5. Por favor, me avisan cuando ya puedan observar la pantalla. No sé si ya se observa. Buen día, Liz. ¿Ya se observa? Perdón. Sí, buen día, licenciado. Sí, ya se mira. Ya, muchas gracias, muy amable. Entonces, veamos qué tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos pues el tema de funciones exponenciales y tenemos la definición de una función exponencial, el trazo e interpretación de la gráfica de una función exponencial, las propiedades de la función exponencial, el número e, no sé por qué no se mira ahí la e, pero bueno, es el número e, la función exponencial natural y el planteamiento de funciones exponenciales que resuelven distintas situaciones del modelo de la ciencia y la tecnología. Esto también lo vamos a ver interpretado con el número e. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede relacionar una función exponencial a situaciones de la ciencia, ¿verdad? Incluso a situaciones de la vida cotidiana. Bien, entonces comenzamos y tenemos la definición de función exponencial. Según la imagen que ustedes pueden observar ahí, ¿cuál sería o qué le darían como definición de una función exponencial? ¿Qué definición le darían ustedes según la imagen que ven? Y también teniendo el concepto de función, ¿verdad? ¿Alguien que desee participar? ¿No? Bien, tal vez nos puede ayudar con esto entonces María José. María José, no sé si está por ahí. Tiene su micrófono activado, pero no me contesta. Bueno, bien. Luis, Luis Hernández, no sé si está por ahí. Bien. Ana Beatriz, perdón, América Beatriz. Buen día, licenciado. Buenos días. Tal vez usted nos puede ayudar con una definición o qué entiende usted por función exponencial de acuerdo a lo que está presentado en pantalla y de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos de lo que es una función. Pues tal vez dentro de lo que yo pienso, podría ser que la función es un número con cierta base que va a ser igual a un número entero elevado a otro número X, otro número cualquiera, pienso. Sí, por ahí, ¿verdad? Bueno, la función exponencial tiene varias características, ¿verdad? Por ejemplo, una es que la base, ¿verdad? Puede ser cualquier número.
¿sí? Puede ser un número entero, un número negativo, puede ser un número racional, ¿verdad? ¿Sí? Que va a ir en función o va a haber un cambio, ¿verdad? En este caso, el exponente que lo va a cambiar, ¿verdad? Que va a hacer que ese número disminuya o aumente, ¿verdad? Va a ser un exponente, ¿verdad? Es decir, una función exponencial se basa en que el cambio de ese número va a ser al multiplicarlo por el mismo en distintas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros mirábamos en las funciones anteriores, por ejemplo, en funciones lineales o en funciones cuadráticas, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros realizábamos diferentes operaciones como sumas, restas, ¿verdad? En función o dada la variabilidad de cierto número, ¿verdad? Y nos daba algún resultado, ¿verdad? En este caso, pues con la función exponencial, ese número va a cambiar dependiendo de lo que diga un exponente, ¿verdad? Y ese exponente también puede ser cualquier número, ¿verdad? Puede ser un número dado por una fracción, un número dado por un número negativo, por un número positivo, ¿verdad? Y vamos a ver algunas características también de el número e, ¿verdad? Que también puede ser una función exponencial. Bien. Entonces, esa es la definición de función exponencial, ¿verdad? Una función que establece su variabilidad dada una base y una exponente como incógnita, que puede ser cualquier número también, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora tenemos el trazo e interpretación de la gráfica de una función exponencial. Entonces, para esto no hay aquí nada, pero me voy a ir a GeoGebra. Entonces, voy a colocar la siguiente función. Primero voy a colocar un deslizador que quiero que vaya desde el, sí, como nombre le voy a colocar n, va a ser un número entero, ¿verdad? Puede ser un número cualquiera, entre -5, entre -10 y 10, ¿verdad? Esta va a ser mi base, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí voy a colocar la función f de x, que es igual, que es f de x, que es igual a n elevado a la x. Ah, perdón. Muy bien. No sé si ya pueden ver GeoGebra. Por favor, me confirman. Sí, Liz. Sí, licenciado. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, ahora sí. Muy bien, perdón. Perfecto. Bien, entonces, ahora sí, ¿verdad? Dense cuenta que por el momento no aparece nada, ¿verdad? Cuando n es -1, no aparece nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en números negativos no se puede representar la gráfica. Bueno, ¿qué pasa cuando va cambiando? Veámoslo cuando cambia ahí. De -2 a 3 a 0.3 ya va generando cierto valor, ¿verdad? Y miren cómo es la gráfica. Cuando es entre 0 y 1, dense cuenta de la gráfica, ¿verdad? Miren, ¿sí? Entre 0 y 1, ¿verdad?
La gráfica va desde la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? En esta misma forma. Cuando es mayor a 1, vean, va desde la izquierda hacia la derecha. Y entre más grande sea el número, digamos, entre más grande sea la base, ¿sí? Más se va acercando al eje Y positivo, ¿verdad? Al eje Y positivo, ¿sí? ¿Sí? Entonces esa es la característica de la función. Ah, bueno, cuando n es 1, vean, es una línea recta. 1 a la E, perdón, 1 a la X, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Que 1 a la X eh, tiene esta forma en la gráfica. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1. No, la base es 1, el exponente es X. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos o sustituimos la X, lo que obtenemos es un resultado en Y, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros sustituimos la X por eh, por un 0, por ejemplo, 1 elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que si X es 0, Y es 1. Exactamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Si X es, por ejemplo, si X es menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos 1 a la menos 1, ¿verdad? 1 a la menos 1 es 1 sobre 1 a la 1. Y eso también nos da como resultado 1, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1. 1 al cubo es 1. O sea, cualquier número que nosotros coloquemos en la X, mientras la base sea 1, va a seguir siendo el resultado 1. Por eso obtenemos este tipo de gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Ya al nosotros cambiar el exponente, aunque, perdón, al cambiar la base, vamos a obtener otro tipo de resultado, ¿verdad? Como les dije, cuando es de 0 a 1, ¿verdad? Entre 0 y 1, la gráfica va desde la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Y si la gráfica es mayor a 1, la gráfica es desde la izquierda, perdón, si es de 0 a 1, es desde la derecha hacia la izquierda, y si es de 1 hacia infinito, ¿verdad? Es de la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? En esta forma ascendente. Y cada vez que nosotros vamos aumentando el número, se va acercando más al eje Y, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar una captura de pantalla de esto y la voy a pegar en la presentación. Que nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Pero si ustedes tienen GeoGebra, pueden ir repitiendo el procedimiento, ¿va? ¿Estamos? Bien. Entonces, eh, ¿alguna duda con lo que es la gráfica de la función exponencial? Cuando la base es negativa, no se observa gráfica, ¿verdad? Cuando, cuando la base es entre 0 y 1, la gráfica va desde la derecha hacia la izquierda en esta forma que ustedes observan aquí. Cuando la gráfica es exactamente 1,
perdón, cuando la base es exactamente 1, la gráfica es una línea recta sobre 1, ¿verdad? En el eje Y. Y cuando la gráfica es mayor a 1, es una gráfica en forma ascendente, desde la izquierda hacia la derecha, y que cada vez que aumenta la base, pues se acerca o se pega un poco más al eje Y, ¿verdad? Como pudieron observar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Lick, buen día. Sí, buenos días. Perdón, estoy un poquito afónico. Solo si nos pudiera dar nuevamente los pasos para iniciar en GeoGebra, porque como al inicio no se vio. Ah, muy bien. Sí, con mucho gusto. Bueno, los pasos, les explico ahora. Lo voy a borrar, lo voy a volver a hacer, ¿sí? Primero, aquí en esta parte, el penúltimo botón, digamos, aquí pueden encontrar ustedes la herramienta que dice deslizador. Le dan clic en cualquier punto, ¿verdad? De la pantalla aquí. Y aquí yo le puse N, ¿verdad? N mayúscula porque yo quiero que sea un número. Aquí le puse el intervalo lo voy a poner ahora entre 0 y 20. Y el incremento va a ser de 0.1. Sí, porque quiero que vaya cambiando en 0.1, 0.2, 0.3. ¿De acuerdo? Le doy a OK, ¿verdad? Y ya me creé el deslizador. Luego voy aquí a la flechita y voy a escoger mueve. ¿Por qué? Porque si no, después me va creando deslizadores por donde quiera, ¿verdad? Sí, en cambio aquí ya solo puedo mover la gráfica y ya no pasa nada con el deslizador, ¿verdad? Bien, entonces, luego escribo la función. ¿Cómo se escribe la función exponencial? Alguien que me diga. ¿Cómo se escribe la función exponencial? Lo vimos en la primera diapositiva. F es F con base X ¿Correcto? es Ajá. igual a 2 elevado a X. Ajá. En este caso no va a ser 2, sino que va a ser el deslizador. Entonces sería n mayúscula elevado a mi incógnita, ¿verdad? Que en este caso sería x. ¿Sí? Le doy aquí. Ah, perdón. Aquí me falta el igual. Ahí está. Igual. Ahí está. Perfecto. Bien, aquí como ven, esta línea roja es la gráfica de 0 a la x, ¿verdad? Porque solo toma los rasgos positivos, ¿sí? A medida que yo voy a cambiar esto, miren, 0.1, 0.2, ¿sí? Y si se dan cuenta, entre más pequeño sea, más se acerca al eje Y. Es lo contrario, digamos, a lo que sucede entre 1 e infinito, ¿verdad? ¿Sí? Miren, lo que les decía del 1 y 1.1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces así es como se crea el deslizador. Regresemos entonces a la presentación. Como pueden ver, ya está pegado ahí la gráfica, ¿verdad? Que es lo que interesa un poco. Y ahora les voy a presentar entonces, perdón, ¿alguna duda igual con la gráfica o con la definición de una función exponencial? Disculpe, ¿No? licenciado, ¿Sí? la gráfica solo se puede trabajar así en GeoGebra o para trabajarla así a mano, ¿cómo se trabajaría? A mano, pues bueno, GeoGebra lo que hace, de hecho que lo voy a hacer acá si quieren. eh, l- Tomamos como base, por ejemplo, el 2, ¿verdad? Que está ahí, ¿sí? Entonces ya tenemos
x de 2 a la x. Entonces lo que se puede hacer es sustituir, tomamos igual un plano, mejor si es cuadrícula para tener mejor visión de los puntos, y lo que tendríamos que hacer es ir marcando puntos. Por ejemplo, x a la 0, ¿cuánto es? 1 Perdón, x a la 0, 2 a la 0, perdón. es 1. 2 a la 0 es 1, entonces voy a marcar un punto en 1, ¿verdad? Acá. 1,1, ¿verdad? Sí, buen Bien, día, ahora, perdón. No se 2. logra ver eso, perdón. Perdón, ¿perdón? No se logra ver lo que está realizando. Ah, perdón, sí es cierto. Ahí está. Entonces, si x es 0, y es 1, ¿verdad? Sería el punto por acá. Bien. Si x es 1, ¿verdad? Y sería 2. Por acá más o menos. ¿Sí? Si x es 3, ¿verdad? En el caso de... Perdón, si x es 2, en el caso de la base 2, el resultado sería 4, ¿verdad? Entonces 2,4. Y así, ¿verdad? Si x es 3, sería 8, ¿verdad? Y así podemos ir marcando. En el caso de los, igual podemos sustituir x por números negativos, ¿verdad? Algunos números negativos, por ejemplo, el -1, ¿verdad? Que sería, si x es -1, y sería un medio, ¿verdad? O 0,5. Entonces, oh, perdón. Aquí, ¿verdad? Si x es 1, es -1, perdón, y sería 1,5. Entonces, solo lo voy a dejar marcado acá, perdón, solo lo voy a dejar indicado acá, para que se vea que utilizando tanto negativos como positivos, ¿verdad? Voy a marcar la línea o la función de 2 a la x. Perdón. Bueno, entonces ya marcados estos puntos, cuando yo grafique la función f de x igual 2 a la x, me tendría que marcar una línea que pase por esos puntos, ¿sí? Bien, entonces veamos, f de x, perdón, f de x ya no, ¿verdad? Porque ya la marqué aquí arriba. Pero, por ejemplo, bueno, puedo hacerlo, de hecho, acá, ¿verdad? Ahorita es 20, ¿verdad? Pero puedo bajarlo hacia el 2 a ver si pasa por esa gráfica. Vamos a ver, 2. Y miren. Ah, perdón, aquí me confundí, ¿verdad? Porque marqué el 4 en la X y era el 3. Aquí quedaría así, ¿verdad? 3 es cuando X es 3, X es igual, Y es igual a 8. Y miren, efectivamente, ¿verdad? Pasa por cada uno de los puntos. Entonces, ¿cómo graficar a mano si no tenemos GeoGebra? Bueno, pues escribimos la función, vamos valuando la función, es decir, le damos un valor a X y el resultado es el valor en Y, marcamos los puntos y graficamos, ¿verdad? Como ya sabemos, o sea, lo importante también es conocer cómo es la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Claro, no nos va a salir exactamente en todos los puntos porque tendríamos que evaluar con prácticamente todos los puntos, pero podemos dar una idea de cómo es la gráfica, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sí, miren, también utilizando números negativos. ¿Estamos? ¿Sí? No sé si resolví la duda. Sí, ahí más o menos le logré comprender ahí cómo hacer. Muy bien. Sí, como le digo, para repasar, ¿verdad? ¿Qué se hace? Como es f de x, perdón, f de x igual a 2 a la x, ¿verdad? Entonces, sustituimos en la x. Los números que necesitemos pueden ser números negativos o positivos, ¿verdad? Unos dos números negativos, unos dos números positivos. Podría ser el 0 también, ¿sí?
Luego marcamos los puntos sabiendo que el número que sustituimos en X es el valor en X para ese punto y el resultado que nos dé es el valor en Y. Marcamos el punto, marcamos todos los puntos que hayamos obtenido y después hacemos la gráfica, ¿verdad? La forma de la gráfica es esta. Entonces ya hacemos la formita de la gráfica que pase sobre los puntos que marcamos y listo. Bien. Regresemos entonces a la presentación. Y le vamos a dar lectura a algunas propiedades de la función exponencial, que por cierto ustedes ya se dieron cuenta. ¿Sí? O bueno, lo tuvieron que haber, lo podemos repasar igual. Dice, las funciones exponenciales pasan por el punto 0,1. Y vean que sí es cierto, ¿verdad? Voy a regresar a GeoGebra. Vean, cualquier función. Miren la gráfica. La gráfica puede que se separe de estos puntos. ¿Sí? Miren, se separó del E, se separó del B, del C y del D. Pero del A, que es el 0,1, no se separa. Vean, miren. Cualquier gráfica. Cualquier gráfica. Bueno, excepto la que es a la 0, ¿verdad? Obviamente, pero cualquier gráfica que su exponente sea distinto de 0, ¿sí? Se mantiene siempre en ese punto A, en el punto 0,1. Así que esa propiedad es cierta. Bueno, dice, para x igual a 0, la función toma el valor de 1, es decir, f de 0 es igual a la 0, que es igual a 1, ¿sí? Y es cierto, ¿verdad? Cuando x toma el valor de 0 para cualquier función, perdón. Cuando x toma el valor de 0 para cualquier función, siempre se va a mantener en 1, ¿sí? Eso es matemática, ¿verdad? Eso sí es matemática. Ya no lo podemos ver en la función, pero es matemática. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Sucede también que para x igual a 1, la función toma el valor de a de f en función de 1, que es igual a la 1, que es igual a, ¿verdad? Entonces, cuando la x es igual a 1, el resultado de la función es el mismo valor de la base, ¿verdad? ¿Sí? Si la base fuera 5, pues entonces el resultado es 5. Si la base fuera 100, el resultado es 100, ¿sí? Dice, la función positiva para cualquier valor de x, f de x mayor a 0, ¿sí? Cuando la función es positiva, esto es debido a que la base de la potencia es a, es positiva, y cualquier potencia de base positiva da como resultado un número positivo, ¿sí? De la función es positiva para cualquier valor de x. ¿Estamos? Siempre y cuando sea mayor a 0, ¿verdad? Bien. La número 4. Si la base de la potencia es mayor que 1, la función es creciente. Como lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando era mayor a 1, que iba aumentando hasta el infinito. Si la base de la potencia es menor que 1, ¿sí? La función es decreciente. Igualmente, cuando lo vimos en la, perdón, en la gráfica, cuando era entre 0 y 1, si ustedes se recuerdan, pues estaba en el lado de las X o iba hacia el lado de las X, pero en negativo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando era mayor a 1, iba del lado de las X y de las Y también en positivo. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las propiedades de las funciones exponenciales.
Esto es concepto, ¿verdad? Y este concepto nos sirve para realizar también algunos ejercicios más adelante. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas características sobre el número E, ¿verdad? Para entender qué es el número E y algunos usos. Vamos a ver el primer video nada más y el segundo video, si ustedes quieren, pues lo pueden ver después en casa, ¿verdad? Sí, se los dejo ahí como referencia para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo voy a poner y ahorita se los voy a estar compartiendo. Permítanme un segundo. Este video. Bien. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Entre las constantes matemáticas más importantes se encuentran el famosísimo pi, el humilde pero fundamental 1, el poderoso número 0 y el extrañísimo i, la raíz cuadrada de -1. Y destaca el número e, 2.71828 e infinitos decimales. Es el número de Euler, que forma parte central de la que se ha llamado la ecuación más hermosa de las matemáticas. Acompáñanos a descubrir qué es el número de Euler. Pi, la constante de Euler, es un número irracional, o sea que sus decimales siguen y no paran nunca. Pi es definido geométricamente. Es la relación que hay entre el diámetro de un círculo con su circunferencia, o lo que es lo mismo, entre el radio y la mitad de la circunferencia. Pero E no se define por la geometría, sino que proviene de otro tipo de cálculos. A diferencia de pi, que es muy antiguo, E es muy reciente. El primero que hizo referencia a este número no fue Euler, sino John Napier, en una tabla de logaritmos publicada en 1618, pero no entró en detalle. En 1683, Jacob Bernoulli fue el primero en calcularlo, y su primera aparición fue al resolver un problema de interés compuesto que va más o menos así. Imagina que tienes un peso y que quieres depositarlo en el banco para ganar intereses. Y encuentras un banco muy generoso que te dará el 100% de interés al finalizar un año. ¡Ah, qué sueño! Significa que al final del año tendrás 2 pesos. ¿Qué tal si en vez de darte de golpe el 100% de interés al final, te da el 50% a los 6 meses y otro 50% al último? Significa que a los 6 meses tendrás 1.50 pesos. El 50% de esa cantidad es 75 centavos. Al final del año lo sumas al 1.50 y te da 2,25. Conviene más partir los intereses en 2 periodos. Entonces convendrá más si el banco te paga intereses del 25% 4 veces al año. Veamos, un peso inicial más 25 centavos el primer trimestre son 1.25. El 25% de 1.25 es 0.32125. Lo sumamos y obtenemos 1.5625. El 25% de ese número es 0.390625. Al sumarlo obtenemos 1.95325. El 25% de eso es 0.48828125. Lo sumamos a la cantidad que ya teníamos ahorrada y al final del año tendremos 2.441 pesos. Mientras más periodos tengamos, más obtenemos. ¿Podría nuestro dinero crecer ilimitadamente si dividimos el tiempo en lapsos cada vez más cortos? Si te fijas, la operación que estamos haciendo se puede sintetizar en esta fórmula. En el caso de 2 periodos es 1 más 1 sobre 2. Y todo al cuadrado. En el caso de los 6 periodos es 1 más 1 sobre 6, todo a la sexta potencia. O sea, la fórmula general es
1 más 1 sobre n todo a la n potencia. Entonces, usando la fórmula, si dividimos el año en 12 meses, el número es de 2.613 pesos. Y si cobraras intereses cada uno de los 365 días del año, al final tendrías 2.7146 pesos. ¿Ya viste? Este número se empieza a parecer a E. Bernoulli demostró que tu dinero no podía crecer infinitamente. El número siempre sería mayor que 2 y siempre menor a 3. Fue la primera vez que un número se definió como un proceso de límite. Para 1.000.000 de periodos, el número crece, pero en decimales. 2.7182804. Bueno, y si Bernoulli hizo todo este trabajo, ¿por qué se llama el número de Euler? Quizá es una injusticia, pero Leonhard Euler fue el primero que lo publicó y en 1748 escribió su Introducción al análisis del infinito, donde reveló las 18 primeras cifras del número y fue el primero en demostrar que estas eran infinitas, o sea que E era un número irracional. Además, Euler definió que se podía calcular como 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 1 por 2 por 3, etc. ¿Y por qué es tan importante? Pues E se considera ni más ni menos que el puente hacia las matemáticas más avanzadas, o sea, el cálculo. ¿Pero tiene algo que ver con el mundo real? Pues mucho más de lo que se imagina. E se usa siempre que necesitamos calcular el crecimiento o decrecimiento de algo en la naturaleza. Por ejemplo, en probabilidad. Imagina que tienes en una caja tu colección de minerales, cada piedra en su compartimento. Pero la caja se te cae y tienes que recoger rápidamente todas las piedras sin fijarte dónde deberían ir. La probabilidad de que todas las piedras queden en un compartimento diferente se aproxima a 1 sobre E y se aproxima más mientras más piedras tengas. Ahora imagina que tienes un equipo de básquetbol y quieres contratar al jugador más apto. Puedes evaluar a 100 jugadores, pero al final de cada evaluación solo puedes o regresarlo a su casa o contratarlo y ya no entrevistar a nadie más. Entonces existe la posibilidad de que un jugador mejor se haya quedado en el resto que no evaluaste. O quizá dejes pasar al mejor jugador con la esperanza de que encontrarías a uno aún mejor después. La mejor estrategia sería evaluar a 100 sobre E jugadores, o sea, unos 37, y llevar registro del que haya logrado la mejor calificación. Luego, contratar a la primera persona que lo supere. Así, aseguras 1 sobre E de probabilidades de haber escogido al mejor de los 100. Funciona no solo con 100, sino con todos los candidatos que quieras. Otra curiosidad, si tienes una cuerda que mide, digamos, 10 metros y la divides en 2, obtienes 2 pedazos de 5 metros. 5 por 5 es 25. Si la dividieras en 3, obtienes trozos de 3.33 metros. Multiplicados dan 37.037. Si la dividieras en 4 pedazos de 2.5 y los multiplicas entre ellos, te dará 39.0625. ¡Ah! Aumentó, pero si la divides en 5 trozos de 2 metros, el producto es solo 32. El resultado más grande se obtiene cuando la medida de cada una de las partes es más cercana al número de Euler. Esto aplica con cualquier medida de la cuerda original. Elevar E a cualquier potencia arroja un ritmo de cambio que es siempre el mismo. Por ejemplo, vas en un auto cuya posición cambia con el tiempo y depende de E a la potencia del tiempo. Su posición, velocidad y aceleración siempre van a coincidir. Digamos que si llega a la posición de 145 metros, su velocidad será de 145 metros por segundo. Su aceleración será 145 metros por segundo al cuadrado y así sucesivamente. Ya entrando en cálculo, graficando la función de E a la X potencia, podemos buscar el área debajo de la curva y encontraremos que el área desde infinito negativo a 1 es E
a la 1. Y de infinito negativo a 2, el área es igual a e al cuadrado y así con cualquier número. La famosa curva de Bell de la distribución normal de cualquier cosa incluye el número de Euler. El número de Euler incluso se relaciona con la velocidad en la que una pizza se enfría al salir del horno. E tiene un papel central en la llamada fórmula más hermosa de las matemáticas, la identidad de Euler, que se expresaría como E elevada a la potencia de I multiplicada por pi más 1 es igual a 0. Se trata de un caso especial deducido a partir de la fórmula de Euler que viene de la trigonometría, donde x, pudiendo ser cualquier número real, es pi. Como la fórmula de Euler proviene de la relación entre las funciones de seno y coseno, es posible aplicarlas al análisis de señales, corrección de sonido, mecánica cuántica, circuitos, deformación de resortes, ondas electromagnéticas y cualquier fenómeno físico que manifieste algún tipo de oscilación. ¿Y por qué se dice que es tan hermosa la identidad de Euler? Su elegancia radica en que muestra una profunda conexión entre los números más fundamentales de las matemáticas: la unidad, el cero, el número i, base de los números imaginarios, el número pi, la constante geométrica, y nuestro ahora ya conocido e, el número de Euler. Por cierto, la identidad de Euler también se puede expresar así, y un ángulo de 180 grados equivale a 3.1416 radianes, o sea, a pi. Si graficamos la identidad de Euler, esta se puede interpretar como rotar cualquier punto pi radianes desde el punto de origen equivale a reflejarlo, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por -1. ¡Wow! Curiosamente, ¿te quedaron neuronas vivas si quieres aprender más? Conoce Platzi, la plataforma online con cursos de matemáticas. Bien. Entonces vimos un poco sobre lo que es el número E, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, pues tiene algunas similitudes con respecto a que es un número irracional como otros números, ¿verdad? Pero tiene particularidades en las cuales es bastante aplicable en cuestiones de la vida cotidiana, ¿verdad? Y en aspectos de la ciencia. Bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Perdón. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo es la gráfica de la función exponencial natural? Como pueden observar, pues acá hay algunas funciones, ¿verdad? Está 3 a la x y 2 a la x y está e a la x, ¿verdad? Que es la función exponencial natural. Si se dan cuenta, pues está ubicada entre la función exponencial 3 y la función exponencial 2, ¿verdad? Y está un poquito más cerca de la 3 y es una función que pues es única, ¿verdad? Básicamente. ¿Por qué? Porque, por supuesto, toma diferentes valores en X, pero no cambia el patrón, ¿sí? Sería este. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, esa es la función exponencial natural, ¿verdad? Esa es la gráfica, ¿verdad? Y como vimos pues en el anterior video, pues se puede utilizar, el número se utiliza para diferentes situaciones y la función exponencial natural se utiliza precisamente en un aspecto que mencionaban en el video, que es el crecimiento o decrecimiento de diferentes cosas, ¿verdad? En la naturaleza, en bacterias, en poblaciones de animales, ¿verdad? En extinciones de animales también se utiliza, ¿verdad? Y todo, la mayoría con respecto al tiempo, ¿verdad? Al tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la función exponencial. Bien. Y luego tenemos el planteamiento de funciones exponenciales que resuelven situaciones de modelo y ciencia.
perdón, situaciones de modelo de la ciencia y tecnología. Entonces vean cómo se puede aplicar la función exponencial a situaciones a diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice alcohol y conducción de vehículos. Dice que es posible medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. Las investigaciones médicas que, bueno, recientes es relativo, ¿verdad? Porque pues este documento ya es antiguo. Entonces, dice que sugiere que el riesgo valorado en R, ¿sí? Dado como porcentaje de tener un accidente automovilístico, puede ser modelado mediante la ecuación y nos presenta la siguiente ecuación, ¿verdad? R es igual a 6E elevado a la K por X, donde X va a ser la concentración de alcohol en la sangre, ¿verdad? Que esa se puede medir. De hecho, pues eso es lo que mide el alcoholímetro, ¿verdad? Bueno, en algunos casos no en la sangre, sino que a través del aliento, pero mide la concentración de alcohol, ¿verdad? Entonces, y K es una constante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es una constante? Bueno, que es un valor fijo, ¿verdad? Aquí no nos dicen cuál es ese valor fijo, pero nosotros sabemos que K, cuando dice que es una constante, es un valor fijo, ¿verdad? Por ejemplo, hay otras aplicaciones de la ciencia y la tecnología que nosotros las pudimos observar en el video también, aparte del crecimiento y decrecimiento, pero vamos a ver el segundo video porque ahí también nos habla de otras aplicaciones que puede tener las funciones exponenciales. Bien, entonces vamos a verlo. Ya está bien. Ahorita les voy a compartir pantalla. Ya está bien. El número pi se lleva toda la gloria, mientras que otros números tan importantes como él se quedan arrinconados sin que nadie ponga su cara. Hoy quiero hablaros del número e. Vamos a ver cómo va esto. ¿Qué tiene pi que no tenga e? Pi tiene infinitos decimales, diréis. E también. Ya, pero los infinitos decimales de pi no siguen ningún patrón. Eso le hace un número misterioso e interesante. Vale, pues los de e tampoco siguen ningún patrón. Pi es irracional. E también. Pi es trascendente. E también. Pi se escribe con una letra en vez de con un número. ¿Qué me estás contando? ¿E se define muy fácilmente? No. Lo cierto es que pi se define que da gloria verlo. Escucha. Pi es la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro. Eso es fácil de entender por todo el mundo y eso, claro, es muy buen marketing. ¿Tendrá el número e algo con lo que luchar? Vamos a ver. Lo primero que debemos decir sobre e es que es la base de los logaritmos neperianos, que son una cosa muy útil en cálculo y también sirven para dar conversación, te hacen parecer inteligente. Soy un gran admirador de los logaritmos neperianos. Tengo en casa una hermosa colección. Pero ¿cómo se encontró e? ¿Quién fue el primero en hablar de este número? ¿Por qué? Resulta que Jacob Bernoulli, que era un matemático y científico, estaba estudiando el problema de invertir dinero y ver cómo le resultaba más ventajoso, si cobrar los intereses una vez al año o en más veces. Y se dio cuenta de lo siguiente. Supón que tienes €1 invertido y te dan un interés del 100% anual. Eso no te lo da ni el Banco del Monopoly. Bueno, pues al cabo de un año tu dinero se ha doblado, o sea, tienes €2. La fórmula para esto es 1 más 1. Vale, pero ¿y si en vez de cobrar los intereses una vez al año le dices al del banco que te los pague en 2 veces? Reduciendo el interés a la mitad, claro. A los 6 meses tu dinero ha aumentado un 50%. Ya tienes €1,5. Y a los otros 6 meses ese €1,5 aumenta en otra mitad. Ya tienes €1,5 más 0,75. 2,25. Esto es mejor, ¿no? La fórmula es esta vez 1 más 1,5 por 1 más 1,5. Vamos a ponernos en que los del banco no lo pillan y tú les dices que en lugar de en 2 veces vamos a hacer lo mismo, pero en 3 veces. A los 4 meses te dan un tercio. Pasan otros 4 meses y eso se aumenta en otro tercio. Y pasan los últimos 4 meses del año y eso se aumenta en otro tercio. La fórmula es 1 más un tercio por 1 más un tercio por 1 más un tercio. O sea, 2,37 euros. Esto es... Así que decides lanzarte a tope.
Si cada vez hacemos plazos más cortos, dividiendo ese interés, cada vez conseguiremos más dinero, podemos llegar a tener dinero infinito. ¿Se darán cuenta los del banco? La fórmula general, haciendo n partes del año, dividiendo el interés en n partes, es 1 más 1 partido por n elevado a n. Para saber qué pasa si n va al infinito, hacemos lo que se llama el límite. Y malas noticias, ese dinero no crece hasta infinito, crece solo hasta 2,718288. Exactamente. Muy flipante, ¿verdad? Pero es que resulta que el número e está en muchísimas partes de las matemáticas. Se le han dado 1000 definiciones. Mira, si haces 1 partido por 0 factorial, más 1 partido por 1 factorial, más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 3 factorial, más hasta infinito, el resultado es e, que es la base de la función exponencial y describe muchos fenómenos eléctricos, electrónicos, biológicos, mecánicos, químicos. Y el número e también está en la naturaleza. Controla el ritmo de desintegración de los átomos, que entre otras cosas se usa para datar acontecimientos usando el método del carbono 14 o para determinar el tiempo que hace que alguien ha muerto. Así que cuando veas a los polis de la serie, es decir, tiempo estimado desde el fallecimiento, 2 semanas, 7 horas, 1 minuto y 8 segundos. Acuérdate de que el número e está detrás. Ah, y por cierto que el número e y el número pi son muy amigos. Pero eso es... ¿Sabes qué? Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues hay distintas y variadas aplicaciones respecto a las funciones exponenciales. Bueno, aquí vimos algunas aplicaciones sobre el número e, ¿verdad? Pero, por supuesto, e está relacionado con precisamente las funciones exponenciales. Entonces, pues hay distintas aplicaciones que ustedes pueden observar, ¿verdad? Y tenemos esto, ¿verdad? Otro ejemplo, perdón. Dice, se proyecta que dentro de t años, ¿verdad? Que es el tiempo, ¿verdad? La población de cierto país va a ser, y hay una población en función de t, ¿verdad? Es decir, en función del tiempo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la población en función del tiempo? Que es igual a 50 por e a la 2.02 por el tiempo. Entonces, esto nos da en millones de habitantes, ¿verdad? El ejercicio nos pide determinar cuál es la población actual y que calculemos cuánto va a ser la población dentro de 30 años. Entonces, voy a compartirles ahora la pantalla para resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Ahorita les comparto pantalla, permítanme. Permítanme un segundo. Ahí está. Entonces, esta sería de la clase número 3. Y voy a copiar y pegar también el ejercicio, ¿verdad? Lick, no sé si está compartiendo pantalla. Todavía no. Ahorita voy a Gracias. compartir. Ahorita voy a compartir. Sí, permítame. Solo voy a... Ya, ahora sí. Sí, ya pueden ver la pantalla. Ahí está el ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces, dice que la función está determinada por... Vamos a hacer el inciso A. El inciso A, ¿verdad? Y está determinada por lo siguiente, ¿verdad? La población valuada en el tiempo, que es igual a 50E
Permítame un segundo. Bien. Entonces, E en función de 0.02 por T, ¿verdad? Entonces, para resolver el inciso A, dice, determine cuánto es la población actual. Bueno, entonces, ¿qué creen ustedes que tendríamos que hacer? Hay que sustituir algo en el tiempo, ¿verdad? Algo en T. Los otros valores, pues ya los tenemos. Pero entonces, ¿qué sustituimos por T? ¿Alguna idea? Buen día. ¿Sí? Pienso que son los 30 años. Mm, no. Los 30 años sería en la B. La población actual es 0, ¿verdad? ¿Sí? Es 0. Entonces, si nosotros sustituimos, en este caso, 50, bueno, voy a repetir, perdón. Voy a nada más copiar y pegar esto, está acá, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo es 0. ¿Por qué? Porque es la población actual. No ha pasado ningún año, ¿verdad? No ha pasado nada de tiempo. Entonces, sería 0, ¿verdad? 0, porque no ha pasado tiempo. Entonces, la población actual sería 0.2 por 0 es igual a 1, perdón, a 0, ¿sí? Entonces tenemos 50 por E a la 0. E a la 0 es 1, entonces tenemos 50 multiplicado por 1. Y tenemos que la población actual es de 50 personas. Bien, entonces, dada esta función, ¿cuánto va a ser la población dentro de 30 años? Y ahí sí, ¿verdad? Algo muy importante es observar que nos dice que se proyecta que dentro de T años, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos bien en sustituir 30 en T, ¿sí? Porque ambos están hablando de años. Si T fuera, por ejemplo, días, entonces tendríamos que convertir los 30 años a días. Si nos estuviera hablando T en meses, tendríamos que tendríamos que convertir primero años a meses y luego sustituir, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? T, ¿qué significa? Significa años, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a sustituir en años. ¿De acuerdo? Si acá nos dijera 30 meses, por ejemplo, entonces esos meses los tenemos que convertir también a años. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Saber de qué estamos hablando para saber qué podemos sustituir. Entonces, vamos a realizar B, igual que en esta parte, ¿verdad? Sería la misma función, solo que evaluada en T años, ¿sí? En T años que serían 30. ¿Cuánto es 0.02 por 30? Si tienen calculadora por ahí, pueden hacer la operación y me dicen cuánto les da.
¿Cuál es la respuesta? 0.6. Muy bien, gracias. Ajá, 0.6, ¿verdad? Entonces aquí sería 50 por E elevado a la 0.6. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es E elevado a la 0.6? $10.46. E a la 0.6. E elevado a la 0.6. ¿Cuánto vale la E, disculpe? Solo la E, bueno, es que ahí tienen que escribir la letra, ¿sí? Porque acuérdense que E es un número irracional. Entonces tiene infinitos decimales. Lo podemos Pero decir que vale, la calculadora, ¿cómo se trabaja? fíjese que depende de su calculadora, pero hay calculadoras que ya traen el número E. Bueno, de hecho, casi todas las calculadoras traen el número E. Pero aproximadamente, perdón, E vale 2.718. Sí, para ponerlo con 3 cifras decimal. 2.718. Entonces sería E elevado a la 0.6 o 2.718 elevado a la 0.6. 1.82. Muy bien, 1.82, ¿verdad? Lo voy a poner con 3 cifras decimal. Aproximadamente, ahora sería entonces 1.222. Bien. Y esto entonces por 50, ¿cuánto es? $91.106. Sí, 91.11, ¿verdad? Pero aquí hay un inconveniente, ¿verdad? Que estamos hablando de personas, ¿verdad? Entonces no puede haber punto 11 personas, porque ¿cómo medimos punto 11 en personas, verdad? Es 0.11, ¿qué es? ¿Es un brazo? ¿Es un pie? ¿Qué es, verdad? No puede ser una persona. Entonces, lo redondeamos, ¿verdad? Y hacemos una equivalencia a que es de 91 personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nosotros estamos hablando de algo en la naturaleza, que es una de las muchas aplicaciones de las funciones exponenciales, regularmente vamos a hablar, por ejemplo, de bacterias, de personas, de animales. Entonces, en las respuestas finales, pues si nos sale algún punto, podemos aproximarlo, ¿verdad? A número entero, ¿de acuerdo? Porque pues estamos hablando de un ser vivo. Entonces, para ese caso, pues se aproxima a 91, ¿verdad? O se redondea a 91. Bien. Clic, ¿Sí? disculpe. Fíjate que la calculadora que yo tengo para sacar la E, hay que presionar la tecla que está a la par de Shift, que está a la derecha, Ajá. dice Alpha. Y luego se presiona la tecla que está hasta el final donde dice Ah, muy X10 bien. y al darle signo igual, entonces aparece la E. Pero no sé si los compañeros tengan la misma calculadora que yo tengo. Sí, sí, como depende de cada calculadora. O sea, todas las calculadoras traen el número E, pero es distinta manera de obtenerla en cada calculadora. Hay unas que ya traen el botoncito que dice E, pero dependiendo de la calculadora. Pero gracias ahí
por la intervención y por si alguien tiene alguna calculadora igual que la del compañero, ¿verdad? Revisen ahí y entonces ya él nos dio el dato, ¿verdad? Bien. Entonces, eso sería por la clase de la clase de hoy. Pero si ustedes se recuerdan, todavía hay un tema, bueno, había un ejercicio, ¿verdad? Pendiente en, del tema pasado, ¿verdad? Había un ejercicio que teníamos pendiente todavía. Entonces, lo voy a realizar. Esto de una vez lo voy a guardar y para después enviárselo, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a cerrar y voy a abrir nuevamente el documento que habíamos hecho la semana pasada. Y creo que con ustedes todavía quedaba pendiente un ejercicio con fracciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien que me recuerde si todavía quedaba pendiente un ejercicio de fracciones o con fracciones de el sistema de ecuaciones? ¿Sí? Permítame entonces. Yo recuerdo que había quedado pendiente un ejercicio, solo que no me recuerdo de cuál era, si era de fracciones o... Ah, va. Sí, yo también recuerdo que había quedado pendiente. Entonces, nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? En este. Y teníamos que resolver entonces este, ¿sí? Que era el último. Ese ya lo teníamos resuelto. Y faltaba entonces este ejercicio. Ahí que ustedes están observando. Bien, entonces le voy a compartir pantalla de este, ¿verdad? Que es el que vamos a resolver ahora. Bien, entonces, el primer paso, como siempre, ¿verdad? Es reescribir las ecuaciones, en este caso numerándolas, ¿verdad? Entonces, la sería 2/3 de x menos 3/4 de y es igual a 1/6. La segunda sería, en este caso tenemos y partido 8, ¿verdad? Pero y partido 8 sí se puede reescribir como 1/8 de y. ¿Sí? 1/8 de y, ¿verdad? Menos, aquí tenemos 5x sextos, y esto también se puede reescribir como 5 sextos
de x igual 12. Bien. Lo que yo puedo hacer acá, pues es, ya sea cambiar este para este lado, ¿verdad? Solo para que queden en la misma fila, digamos, ¿verdad? Tanto X como Y. Bueno, puedo utilizar cualquier método que yo quiera utilizar, ¿verdad? Ya sea sustitución, eliminación, reducción, cualquiera. Yo en este caso les propongo que utilicen el de eliminación, ¿verdad? Y pues aquí, con respecto a los símbolos, perdón, con respecto a los signos, pues puedo eliminar tanto Y como X, ¿verdad? Tal vez me puedo dar cuenta ahí, ¿verdad? Que es un poco más fácil, tal vez eliminar la X, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar, en este caso, fracciones equivalentes, ¿verdad? O sea, multiplicar cierto número para que, para que me den fracciones equivalentes. Multiplico distintos números en cada ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo importante es encontrar alguna ecuación donde se puedan, donde puedan ser iguales, ¿verdad? Tanto la fracción que está acompañando la X en la ecuación uno y la fracción que está acompañando la X en la fracción 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser, 2 no puede llegar a 5, pero sí podría llegar a 10, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puedo multiplicar 5, ¿verdad? Arriba para que llegue a 10, ¿verdad? Y el 3 lo puedo multiplicar por el 2, ¿verdad? Para que llegue a 6, ¿sí? Entonces multiplico por 5 medios. Bien. Esto entonces lo voy a multiplicar por toda la ecuación. ¿No? Por toda la ecuación, ¿verdad? No importa cuál sea el resultado para las demás. Yo lo único que quiero es que esta, ¿verdad? Sea más o menos como esta, ¿verdad? ¿Sí? Después me encargo de la segunda ecuación. Entonces acá ya voy a escribir el resultado, ¿verdad? En la primera tendría entonces 10 sextos, ¿sí? 10 sextos. ¿Por qué? 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2 es 10 y 2 por 3 es 6. 10 sextos de X. Luego tengo más por menos, tengo menos. 5 por 3 es 15. Y 2 por 4 es 8. En este caso, de Y, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es multiplicar. Y luego tengo entonces 5 por 1, perdón, aquí el igual, siempre. 5 por 1, que es 5. Y 2 por 6, que es 12. Tengo 5 doceavos. Bien. Ahora acá abajo, para que esta, ¿verdad? Sea igual a esta, lo debo multiplicar por 2. Toda la fracción multiplicada por 2. Perdón, toda la ecuación multiplicada por 2. Entonces, acá igualmente, ¿verdad? Chita y digo 2 multiplicando por toda la ecuación, ¿verdad? Toda la ecuación.
Esto me da como resultado entonces 2 por, bueno, primero menos por más es menos, ¿verdad? Sería menos. 2 por 5 sería 10. Y el 6 abajo, ¿verdad? Porque no hay nada que multiplicar en el denominador. Esto de x, ¿verdad? X. Luego tenemos más por más, que es más 2 por 1, 2, ¿verdad? Y 8 abajo. 2 y 8 abajo. De y. Pero 2 octavos es, lo podemos reducir y podemos colocar un cuarto. Perdón. Un cuarto, obteniendo la mitad de cada uno, ¿verdad? Tanto del denominador como del numerador. Y por último sería 2 por 12, que sería igual a 24. ¿Sí? Bueno, ahora ya podemos eliminar la X, ¿verdad? Lo voy a correr un poco para que estén alineados, ¿verdad? Y ya puedo hacer la eliminación, ¿verdad? Aquí eliminaría X y me quedaría entonces la siguiente ecuación. Me quedaría como y, ¿verdad? En términos de y. Sería menos 15 octavos, ¿sí? Menos 15 octavos más un cuarto. ¿Cuánto es eso? Por ejemplo, esto lo podemos poner como lo habíamos dejado antes, tal vez nos sirve más, ¿verdad? 2 octavos, para que tengan igual denominador, ¿sí? Entonces es una resta con igual denominador, que sería menos 15 más 2, sería acá menos 13 octavos. Menos 13 octavos de y igual a 5 doceavos más 24. 5 doceavos más 24. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 5 doceavos más 24? Serían 3. 3. Muy bien. Bien. Acá lo que podemos hacer es como necesitamos que y sea positivo, entonces podemos multiplicar por menos 1 cada uno de los lados, ¿verdad? Al multiplicar por menos 1 nos quedaría 13y positivos, ¿verdad? Y de este lado nos quedaría menos 3. Y ahora ya solo quedaría despejar la y, ¿verdad? Que al despejarla, pues nosotros tenemos lo siguiente. Aquí el 13 octavos está multiplicando. Entonces, si dividimos en ambos lados, nos quedaría lo siguiente. Y es igual. Aquí nos quedaría 1 por y. Y en el otro lado nos queda menos 3. Aquí nos quedaría dividido, ¿verdad? 13 octavos. Esto nosotros lo podemos interpretar como menos, ¿verdad? Menos 3 dividido 1 o partido 1 dividido 13 octavos. Y lo que tenemos pues es una división, ¿verdad? De fracciones.
Se resuelve de manera cruzada, ¿verdad? En forma de X. 3 por 8, que es 24, sobre, Disculpe, ¿sí? fíjese que ahí en la fracción anterior no da ese resultado. Lo que pasa es que yo lo confundí ahí con la otra a simple vista, pero y al realizar ahí la operación es otra la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? De 5 doceavos más 24 es, ¿verdad? Sí, 5 doceavos más 24. Sí, bueno, aquí obtuve un resultado de 293 doceavos. 293 doceavos, muy bien. Es igual, ¿verdad? Menos 293 doceavos. Y aquí esto, ¿verdad? En lugar de 3, 293 doceavos. Bien. No importa que nos salgan números grandes, ¿verdad? Entonces ahora sí, 293 por 8, que es 2344. Y 12 por 13, que es 156. Esto todavía lo podemos seguir reduciendo, ¿verdad? A la mitad. Ambos números, ¿verdad? Es decir, ambos, sí, el numerador y el denominador. Los dos a la mitad. Bueno, esto es en menos, ¿verdad? Menos. Y acá también sería menos, ¿verdad? Tenemos 2344 dividido 2, que es 1172. Y acá 156, que es 39. Bien. Aquí creo que ya quedaría, ¿verdad? Porque el 1172 ya no se puede reducir dentro de 3, que es el único número por el que podríamos dividir el 39, el 3. Entonces ahí ya no se puede. Bien, quedaría así. Entonces tenemos que y, perdón, tenemos que y es igual a esto, ¿verdad? Menos 1172 dividido 39. Y ahora para saber X, pues podemos sustituir esta Y en cualquiera de las ecuaciones que tengamos, ¿verdad? En cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, yo voy a sustituir, creo que, me parece que esta podría ser un poco más fácil. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a sustituir acá con Y. Sí, recordemos siempre que vamos a sustituir, acá en lugar de Y yo voy a colocar unos paréntesis y después ya voy a sustituir. ¿Sí? Coloco los paréntesis y sustituyo, ¿verdad? Lick, disculpe una pregunta. ¿Sí? Allá arriba en el paso número 4, en el paso número 3 estaba positivo 293. Ajá. Después en el paso 4 usted lo cambió a negativo. Ujú. ¿Por qué cambió solo el signo? Como aquí está negativo este, ¿verdad? Ujú. Junto con la Y. Entonces yo lo que quería es que la Y quedara positiva. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué por -1 ambos lados. -1 por -13 octavos es 13 octavos positivos, ¿verdad? Lo que está acá. Y -1 multiplicado por 293 doceavos es
menos 293 doceavos, lo que está aquí. ¿Sí? Entonces lo que hice Sí. fue multiplicar por menos 1 en ambos lugares. Por eso me da este resultado. Ajá. Ahora abajo en el paso número 5, su resultado es menos, la calculadora me tira menos 583 dividido 39. Menos 500. Este resultado. Sí, es que ahí también estaba viendo por qué, ¿cómo le hice ahí? Y es 293. Perdón, 293 por 8, ¿verdad? 293 por 8. Me da 2344. Y luego 12 por 13. 12 por 13. Me da 156. ¿Sí? Y luego ambos números, ¿verdad? O sea, toda la fracción dividida dentro de 2 para ir simplificando, ¿verdad? Que sería 2344 dividido 2 me da 1172 y 156 también dividido dentro de 2. Ah, perdón, es cierto. Aquí me da 78. Perdón. Sí, me da 78. Y ya luego al dividirlo dentro de 2 otra vez, es cierto, aquí me da 39. Y aquí me tendría que dar la mitad de 1172, ¿verdad? 1172, que sería 586. Correcto. Sí, perdón. Y ahí sí quedaría, ¿verdad? Porque 586 ya no se puede dividir dentro de 3. Tampoco se puede dividir dentro de 13. 586 tampoco se puede dividir dentro de 13. Bien, entonces es cierto, ¿verdad? Entonces aquí sustituimos 586. 586. Bien. Entonces aquí ya podemos empezar a resolver, ¿verdad? Gracias por la corrección. Bien, aquí ya podemos empezar a resolver. Y tenemos entonces 2/3 de X menos, bueno, en este caso sería más, ¿verdad? Porque menos por menos es positivo, menos por menos, positivo. Y ahora sí, tenemos 3 por 586, ¿verdad? 3 por 586, que es 1758, partido 4 por 39, que es 156. Esta fracción todavía la podemos simplificar, ¿verdad? Obteniendo la mitad de cada una. Para hacerla un poco más pequeña, pues tenemos 1758 dividido 2, 879 y 156 dividido 2 es 78. En este caso, 879 sí se puede dividir dentro de 3. Nota 293 y 78 también se puede dividir dentro de 3. Es 26. Y creo que ahí quedaría, ¿verdad? Ahí quedaría porque ya no se puede seguir simplificando. Creo que esa es la máxima simplificación. Bien. Entonces tendríamos 2/3 de X más 293 Dile. 26avos igual a 1/6.
igual a 1/6. Bien. Tenemos una suma, ¿verdad? Una suma. Entonces lo que tenemos que hacer es restar en ambos lados el 293/26. Y entonces tenemos lo siguiente. Tendríamos 2/3 de X, que es igual a 1/6 menos 293/26. ¿Sí? Esto entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resté en ambos lados el 293/26, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo 1/6 menos 293/26, que sería ¿cuánto? Si pueden hacerlo ahí en su calculadora, 1/6 menos 293. No sé si les da la siguiente respuesta. Menos 433/39. Menos 433/39. No sé si les da eso. Sí, Bien. Ahora, el único paso que nos falta por hacer entonces, lo voy a hacer aquí abajo, es despejar la X, ¿verdad? En este caso entonces tendría que X es igual a, si el 2/3 está multiplicando, entonces tendría que dividir en ambos lados y quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? 433/39. Y acá dividido, ¿verdad? Dividido 2/3. Acá ya tengo menos, ¿verdad? Tendría menos 433 por 3. Bien, entonces aquí sería, perdón, dividido 2/3, ¿verdad? Dividido 2/3. Esto me da como resultado ya, digamos, simplificado. Me da como resultado 430 menos, ¿verdad? Siempre menos.
433/26. ¿Sí? Entonces podemos decir que X es igual a menos 433/26. ¿Sí? Entonces acá podemos colocar en el paso 8 esto. X es igual y también el valor de Y. Entonces, solo a modo de repaso, ¿verdad? Solo a modo de repaso, pues lo que se busca es que hayan fracciones, en este caso, cuando se trabaja con fracciones iguales, ¿verdad? Para poder eliminarlas. Y después de que se eliminan, por supuesto, lleva un poco más trabajo porque son fracciones, pero se utiliza el mismo método, ¿verdad? Que con los números enteros. Se iban eliminando, se iba obteniendo la incógnita, ¿verdad? O la variable hasta llegar a un resultado. Y luego este resultado se sustituye en cualquiera de las ecuaciones y se obtiene el resultado de la otra variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es el mismo procedimiento. Claro, es un poco más trabajoso por ser fracciones, pero es el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, les voy a dejar de presentar. Este documento lo voy a sustituir por el anterior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a sustituir por el anterior. Entonces, ahorita solo voy a tomar la asistencia. Bueno, voy a mandarles el link para la asistencia, mejor dicho. Y solo les voy a pedir que puedan activar su cámara un momento. En lo que ustedes se preparan para su cámara, yo voy a mandarles entonces el link de la asistencia. Digo una pregunta. ¿Sí? Esos resultados que usted dio no dan, al hacer la prueba darían exacto lo que da el resultado ahí para hacer una igualación. Perdón. No, que... Los resultados que dio de la ecuación, Ujú, cuando se hace la prueba darían el resultado de la ecuación sí, exacto, ¿verdad? perdón. No dan. No lo hice yo, por eso lo estoy preguntando. Ah, Y parece que en lo que es la multiplicación, parece que hay error, ¿no? sí. Al sustituir, digamos, en cualquier ecuación, tanto X y Y, tendrían que dar el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, si lo sustituimos en la segunda ecuación, deberían dar 12, y si lo sustituimos en la primera ecuación, deberían dar un sexto, ¿verdad? No, ahorita no puedo realizar la prueba por el tiempo, ¿verdad? Porque pues ya prácticamente estamos sobre el tiempo. Pero lo que podría hacer es, si me da tiempo durante la semana, pues hacerlo y les envío la prueba. Está bien, Lick, gracias. Bueno, entonces, por favor, activen su cámara. Solo voy a tomar la fotografía y ya les mandé el link para el formulario ahí al chat. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahí pueden llenar el formulario. Ya tienen las claves, ¿verdad? Tanto en el listado de grupos como en el listado de estudiantes, ya tienen las claves, entonces ahí pueden poner su clave correctamente. Todavía no vayan a apagar la cámara, ahorita les tomo la fotografía.